Bueno, buenos días o buenas tardes o buenas noches a los que estén mirando esta entrevista. Tengo el privilegio, tengo el honor de estar entrevistándome con Germán Aguinis, un profesional, un investigador, un científico de las organizaciones de renombre y al que habitualmente yo sigo en todas sus producciones bibliográficas, porque la verdad que son una ilustración y una iluminación para quien les interesa toda la cuestión de las ciencias organizacionales. Germán Aguinis, que es PhD, es profesor de management del Departamento de Management de la George Washington University School of Business, y también ha estado presidiendo la Academy of Management durante el último congreso o convención que han tenido. Bueno, algunas cosas que puedo comentar de Germán Aguinis es, bueno, que ha estado investigando temáticas diferentes relacionadas con lo organizacional, ya sea en talent management, en organizational research methods, también en, bueno, cuestiones de corporate social responsibility, business sustainability, leadership, staffing, training and development, etc. Ustedes pueden encontrar en las diferentes publicaciones académicas las más importantes que suponen arbitraje y peer review, etc. Ahí está presente Germán Aguinis, un gran representante argentino dentro del mundo del management. Y también quiero señalar que Germán ha escrito una enorme cantidad de artículos justamente arbitrados, ha escrito muchos libros, acá yo tengo un registro en su bio de 50 capítulos de libros, ha escrito también una enorme cantidad de papers, como les decía, y entre sus 9 libros publicados, uno de los cuales lo tengo aquí a mi lado, está el de Performance Management. Hay dos de Performance, uno Performance Management y otro de Performance Management for Dummies. Muy interesante esa perspectiva. Y también hay otro libro que tengo aquí a mano, que es el enorme libro de Performance Management, Putting Research into Action, donde el capítulo, a mi criterio, más importante, que es el de la Expanded View de la Performance Management, lo ha escrito Germán Aguinis. Y bueno, una innumerable, si tengo que citar toda la bio que tiene Germán, tendríamos que estar todo el tiempo de la entrevista para hablar de él, que también ha sido electo presidente de la Academy of Management, tengo entendido. Bueno, me pondrá al tanto de cómo es el estado de situación. Germán, para mí es un placer, un gusto, y nada, lo primero que te quisiera preguntar, y a partir de ahí siéntate libre para decir lo que tú consideres, me gustaría un poco ver tu trayectoria, cómo llegaste a ser un académico de tanto renombre. Este tema le va a interesar a muchos profesionales de recursos humanos y, por cierto, a mí también me interesa poder saber cómo ha sido esa trayectoria, cómo has llegado hasta aquí. Bueno, Hugo, primero y principal, muchas gracias. Es un honor y un privilegio estar aquí en esta conferencia y estar en contacto con una comunidad tan numerosa de profesionales de recursos humanos en Argentina. Es un excelente evento y espero que disfruten todas las sesiones tan informativas que hay en este congreso. Primero quería decir que este es un momento perfecto para estar en el campo de los recursos humanos. Hay una oportunidad privilegiada para los recursos humanos de demostrar nuestro valor agregado y el valor estratégico de los recursos humanos. Muchas veces nosotros que estamos en los recursos humanos nos quejamos que la función de recursos humanos no es visto como que agrega valor o que tiene un valor estratégico, sino que es simplemente una función administrativa. Pero si pensamos en este momento los desafíos que se nos están presentando por el tema del coronavirus, temas de liderazgo, cómo manejar una crisis, cómo capacitar a la gente para lidiar con los desafíos que se nos presentan en este momento de formas nuevas de trabajar, cómo poder adaptarnos a la nueva situación. También a nivel personal, cómo hacer para que los empleados y la gente de las organizaciones puedan lidiar con el estrés y la ansiedad, no solamente a nivel profesional, sino a nivel personal. Cómo medir el desempeño de los individuos y de los grupos en un periodo de crisis. Estos son todos temas en los cuales la gente de recursos humanos tenemos conocimientos y somos expertos en estos temas. Así que es un momento fundamentalmente privilegiado, yo digo, para que la gente de recursos humanos pueda mostrar su valor agregado y estratégico a la universidad. Así que la crisis ha producido una oportunidad muy buena. Con respecto a tu pregunta, mi trayectoria empezó cuando me mudé a los Estados Unidos hace más de 30 años.
para completar una maestría y luego un doctorado en Nueva York, en el campo de psicología industrial y organizacional, que es un campo que combina ciencias de la organización, ciencias del comportamiento, finanzas y mucha estadística, muchos procesos cuantitativos, de análisis cuantitativos, similares a lo que se estudia en ingeniería industrial. Y luego de realizar mi doctorado en el año 1993, mi primer trabajo fue como profesor en la Universidad de Colorado, en la ciudad de Denver, un lugar hermoso, con montañas, con nieve, con mucho esquí, parecido a Bariloche. Y luego de estar 16 años allí, me mudé a la Kelley School of Business, que queda en Indiana University. Y ahora hace 4 años que estoy en la ciudad de Washington, en la Universidad George Washington University. Perfecto, excelente. Y bueno, de lo que emerge de lo que tú comentas es el desarrollo de una mirada académica, una mirada profesional, pero académica fundamentalmente de las organizaciones. ¿Cómo visualizas vos ese diálogo entre los académicos, los que viven en el mundo de los campus universitarios y las cátedras y los peer review de papers, etcétera, con respecto a los practitioners? Digamos, ¿cómo es de qué manera se realimentan o no digamos, los grandes expertos que publican libros sobre management o sobre temas asociados con tu propia área de interés? ¿Cómo se conectan ese mundo de los practitioners y los consultores con el mundo de los académicos? Gracias, Hugo. Es una excelente pregunta y es algo que está muy cerca de mi corazón, porque mi agenda profesional y personal es tener impacto en el ámbito académico, pero también tener impacto en las organizaciones y en la sociedad en general. Es una aspiración personal y profesional mía. Y es por eso que combino mis trabajos de investigación, como has mencionado, mis libros y mis artículos en revistas científicas, también con consultoría. Y, por ejemplo, en este momento estoy trabajando con Accenture, que saben que es una de las compañías consultoras más grandes del mundo, tiene 500.000 empleados, más de 500.000 empleados en el mundo, y estoy colaborando con ellos en su sistema de gestión de desempeño a nivel global. En este momento, lamentablemente, no existe una interacción entre el ámbito académico y de práctica tan fluida como yo creo debería existir. Y lo que pasa es que muchas veces los académicos están más enfocados en el rigor. Y por otro lado, la gente que está en el mundo de la práctica está más enfocado en la relevancia. Entonces existe una dicotomía entre rigor versus relevancia. Entonces eso produce una desconexión entre el mundo académico y entre el mundo de la práctica. En este momento, por ejemplo, hay una base de datos que se llama Web of Science, que clasifica revistas científicas en diferentes dominios, física, química, y hay una clasificación que es management, que es administración de empresas, y muchísimas de las revistas científicas en esta clasificación son de recursos humanos. El grupo de management, solamente de management, tiene más de 200 revistas científicas. Y de estas 200 revistas científicas, cada una más o menos publica 50 artículos por año. O sea que por año aproximadamente hay 10.000 artículos científicos publicados en el área de administración y muchos de ellos publicados en el área de recursos humanos. Yo les quiero hacer una pregunta a la gente que está viendo este video, que son gente de práctica, no de académica. ¿Cuántos artículos de revistas científicas de recursos humanos han leído en los últimos 6 meses o en el último año? Yo creo que la respuesta es 0 o muy poquitos. Y eso demuestra un poco la desconexión, pero no estoy tratando de culpar a la gente de práctica, porque la gente de práctica muchas veces lee los artículos y los artículos parecen ser muy técnicos, muy complicados, rigurosos, pero no relevantes. Pero sin embargo, hay ciertas revistas que yo recomiendo, por ejemplo, una revista que se llama Business Horizons, y otra que se llama Human Resource Management, y por supuesto una muy conocida que se llama Harvard Business Review, que no son en realidad artículos científicos per se, sino que producen revisiones, describen lo que son las investigaciones científicas. Y estos son artículos que están escritos en forma amena, son cortos, son breves, de temas relevantes, así que es una buena forma para la gente que está en la práctica de poder acceder a la literatura científica, pero sin tener que meterse en las cuestiones técnicas. Incluso yo con mis colegas y mis estudiantes de doctorado hemos publicado varios artículos
en Business Horizons, y estos artículos están disponibles en hermanaguinis.com, o en Argentina como me llaman hermanaguinis.com o hermanaguinis.com, revistas en Business Horizons, en Sloan Management Review, Organizational Dynamics, hay muchas revistas así que son mucho más accesibles. Bien, Germán, tú has comentado de tu colaboración con Accenture en el desarrollo de Performance Management para la firma. Esto trae a colación la cuestión de Performance Management propiamente dicho, y muchas de las publicaciones tuyas tienen que ver también con eso. Te iba a hacer la pregunta acerca de cómo es tu mirada sobre el estado del state of the art en materia de Performance Management en el mundo de las organizaciones. Por ejemplo, hoy escuchamos debates sobre la muerte del Performance Appraisal, escuchamos discusiones sobre la utilidad o inutilidad del performance rating y su reemplazo por una especie de feedback ultra frecuente. La cuestión, que después yo te iba a hacer una pregunta en particular sobre el uso de las curvas, la campana de Gauss o las curvas normales para un force ranking, etc. ¿Cómo es tu mirada acerca de, bueno, qué está pasando hoy día en materia de performance management en el mundo de las organizaciones? Esta es una muy buena pregunta porque justamente es un tema que es de importancia y de interés para los académicos y también para la gente de práctica. Hemos visto en los medios, en los últimos meses, en los últimos 2 años, anuncios que compañías como Apple, Microsoft, IBM, Deloitte han anunciado la muerte de los sistemas de evaluación de desempeño, la muerte de las evaluaciones de personal. Pero en realidad todos esos anuncios son sobre lo que se llama la muerte de la evaluación de personal, no de la gestión de desempeño. Y estas son dos cosas muy diferentes, porque la evaluación de personal o la evaluación de desempeño es algo que, primero y principal, la mayoría de los gerentes lo hace porque recursos humanos se lo impone como una tarea administrativa. Hay que llenar un formulario porque recursos humanos me lo pide. La gestión de desempeño es diferente, porque la gestión de desempeño es algo que el gerente y el empleado lo consideran como algo valioso, como algo que les ayuda a ellos, a su relación y a mejorar el desempeño. La evaluación de personal, por lo general, pasa una vez por año. Una vez por año se hace el cuestionario y listo. En cambio, la gestión de desempeño es continua. Todo el tiempo se conversa sobre el desempeño, cómo mejorar el desempeño. Otra diferencia muy importante entre la evaluación de personal y la gestión de desempeño es que la evaluación de personal, por lo general, no vincula los objetivos individuales con los objetivos grupales y los objetivos organizacionales. En cambio, la gestión de desempeño siempre piensa cuál es la contribución del individuo y del grupo a la estrategia de la organización. Y además, la gestión de desempeño tiene que ver con cómo mejorar el desempeño en forma constante. En cambio, la evaluación de personal es simplemente sobre el pasado. Se hace la evaluación de personal para determinar salarios, para determinar el bonus, para determinar premios, pero no tanto para usar esa información para mirar hacia el futuro y ver cómo podemos mejorar el desempeño del futuro. Y finalmente, ¿quién es el dueño de la evaluación de personal? Por lo general, recursos humanos, que impone ese formulario, que impone el proceso administrativo. En cambio, en la gestión de desempeño, el dueño del proceso son los empleados y los supervisores y los gerentes. Entonces, en este momento las empresas que han dicho que terminan el sistema de revisión de personal o de gestión están refiriéndose a este sistema burocrático, administrativo, que por lo general es una pérdida de tiempo y que los gerentes lo hacen solamente porque recursos humanos los obligan a hacer. En cambio, estas empresas, como mencioné, Apple, Microsoft, están girando hacia un sistema de mejoramiento de desempeño continuo, donde se da feedback en forma permanente, donde se mide el desempeño en forma accurate, en forma precisa. Y no es algo que se haga una vez por año, es una conversación permanente. En realidad, ¿cuál es un sistema de gestión de desempeño ideal? Donde en realidad no hay un sistema formal, porque eso es parte del desempeño y parte de lo que hacemos todo el día. No es que paramos de hacer nuestro trabajo para ahora, en un espacio pequeñito, hablar de desempeño. No, hablamos de desempeño en forma permanente. Porque ¿cuál es la función principal del manager, del administrador? Administrar.
to manage. Entonces lo que tienen que hacer los managers es to manage. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que tienen que manage, administrar? El desempeño de los empleados. Y voy a hacer un punto final. ¿Recuerdas, Hugo, en los mineros de Inglaterra y los mineros en Estados Unidos, en Pensilvania, a principios del siglo XX, cuando no teníamos la tecnología, y entraban en las minas con una cajita con un canario, una jaula con un canario? ¿Recuerdas eso? Sí, cierto, Entraban con un cierto, lo canario había porque leído. el canario podía percibir los gases tóxicos en la mina antes de que lo afecte a los mineros. Entonces el canario era como un síntoma, como una señal que existe algo malo acá, algo está tóxico, algo está malo, algo no es saludable. Los sistemas de evaluación de los números, cuando los números no funcionan, cuando los números no son justos, cuando la gente no está satisfecha y las compañías terminan de usar esos sistemas, ese sistema de números, ese sistema de medir, por lo general para mí yo lo considero el canario en la mina. ¿Por qué? Porque muestra que hay, por ejemplo, no hay una buena relación entre el sistema de medición y las recompensas. Por ejemplo, se mide el desempeño, pero al final todos reciben la misma recompensa. Entonces la gente dice, es una pérdida de tiempo, ¿para qué me voy a dedicar a esto? O los números son injustos. Los supervisores dan puntajes más altos a sus amigos y a la gente con quien se lleva bien, y puntajes más bajos a los que no se llevan bien. También otro síntoma. Entonces la gente dice, hay que eliminar los sistemas de medición de desempeño. Entonces, esos sistemas de medición, por lo general, es el canario en la mina. No es que el sistema en sí está mal, sino que es una señal que, por ejemplo, hay problemas de liderazgo, problemas de cultura, problemas de relación entre el desempeño y las recompensas. Y tal vez también una cosa muy importante es que la estrategia de la organización tal vez no es clara. Cuando la estrategia no es clara, los empleados no saben cómo medir su desempeño, porque no saben si desempeñarse y poner los esfuerzos más en una cosa o en la otra. Germán, muy interesante esto. Estaba pensando acerca de este punto en cuanto a, por ejemplo, el Force Ranking, ¿sí? E incluso también la Nine Box Metrics, famosa también, que en general suele ser el producto de negociaciones ejecutivas dentro de la mesa, de la reunión de calibración, ¿sí? ¿Qué termina ocurriendo allí? ¿Queda definido la performance verdadera de los individuos o es el producto social de un consenso del alto management? También otra pregunta muy importante para la práctica y la investigación. Esta campana de Gauss, que es una campana, se llama la distribución normal, donde la mayoría de los puntajes están en el centro y tenemos como una campana, un poquito de puntajes para la derecha y un puntaje simétrico para la izquierda. Entonces están bastante cerca todos los puntajes del promedio. Es algo que lo implementó en una forma muy famosa Jack Welch en la compañía GE. Y él le llamaba the vitality curve, la curva de la vitalidad, donde él obligaba que el 10% de los mejores empleados tienen que estar arriba, luego tenemos el 70% en el medio y el 20% abajo. O a veces también se ponía el 20% arriba, 70% en el medio y 10% abajo. Él le llamaba the vitality curve, la curva de vitalidad, pero yo le cambié el nombre, le puse the mortality curve, la curva de mortalidad, porque lo que hacían con el 10% de abajo, chop, chop, le cortaban Sí. y por lo general echaban a la gente que estaba más abajo de todo. Nosotros en los últimos 10 años más o menos hemos hecho investigaciones que en este momento tenemos base de datos de más de 900.000 personas en deportes, jugadores de fútbol, jugadores de tenis, en ciencia, investigadores, en las artes, en la música, Emmys, en ganadores de diferentes premios de escritura, y hemos descubierto, en ventas, y hemos descubierto que la curva normal no representa la distribución del desempeño. Que en más del 90% de las industrias y en más del 90% de las empresas hay una minoría de empleados que se desempeñan en forma mucho más superior al resto de los empleados. Es más, por lo general, el 15% o el 20% de los empleados produce el 40 o 50% de los resultados totales. Es una contribución totalmente desproporcionada. Y en las industrias donde tenemos información de desempeño muy clara y muy precisa, como por ejemplo en los deportes, lo vemos claramente. En fútbol, por ejemplo, tenemos Messi, tenemos Ronaldo, tenemos estos jugadores de fútbol que son vastamente superiores al resto de la gente. Si impusiéramos una curva de desempeño normal para el fútbol,
llegaríamos a la conclusión de que Messi es un poquito mejor nada más que el promedio, porque una curva normal impondría un puntaje que no puede ir mucho más arriba del promedio. Entonces, obviamente, imponer una curva normal sobre el desempeño no es preciso y tampoco refleja la realidad. Ahora, existen ciertas industrias y ciertos contextos donde sí, la curva normal se observa. Por ejemplo, trabajos en fábricas. Si yo estoy trabajando en la línea de ensamblaje, y la línea de ensamblaje me da una velocidad determinada para mi trabajo, yo no voy a poder trabajar más rápido que lo que me permite la línea de ensamblaje. Pero un jugador de fútbol, un consultor, por ejemplo, como consultor de organizaciones, tú puedes elegir trabajar 40 horas por semana o puedes elegir trabajar 80 horas por semana. Entonces, en base a tu capacidad, en base a tu motivación, en base a tus destrezas, vas a poder tener un desempeño que puede ser 5, 10, 50 veces superior al promedio. Y eso se ve, por ejemplo, en los programadores, donde hace poco el CEO de Facebook dijo que un programador superior no es 5 o 10 veces mejor, es 100 veces mejor que un programador promedio. Y en el libro de Laszlo Bock, es un libro que escribió sobre Google, él fue el gerente de recursos humanos de Google, tiene un capítulo entero dedicado a nuestra investigación sobre este tema, y dice que en Google, 2 empleados con el mismo título, con las mismas responsabilidades, uno puede ganar 10, 20 y hasta 80 veces más que otra persona en la misma posición. ¿Por qué? Porque producen 80 veces más. Así que esto de forzar los puntajes en una curva de Gauss no refleja mucho la realidad. Y lo que hace es que si hay una persona que se desempeña muy altamente, si le damos un puntaje menor de lo que debería ser porque estamos forzando, es muy posible que esa persona se vaya a otra organización. Y la consecuencia de la verdadera performance de los individuos termina siendo como una especie de efecto Mateo. Exactamente, exactamente. El efecto Mateo es que los que más tienen, más producen. Entonces, the rich get richer, los ricos se quedan más ricos. Lo que pasa es que tenemos una persona como Messi, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Messi, como produce tanto, le pagan muchísimo más. Como le pagan muchísimo más, tiene más recursos. Tal vez puede contratar un entrenador personal, le dan más tiempo, le dan más beneficios, y eso hace que él genere todavía más resultados para su organización. Así que el tema de la equidad es algo muy importante, porque también tiene muchas consecuencias éticas. Si, por ejemplo, estamos hablando de una escuela, en una escuela a mí no me interesa solamente recompensar a los chicos que leen muy bien y que avanzan mucho. Eso no sería justo. Lo que estamos tratando es que todos los chicos lleguen a un nivel mínimo, tengan un nivel mínimo de matemática, de escritura, de lectura. Pero si estamos hablando de un equipo de fútbol, donde el objetivo es ganar el campeonato, entonces, ¿cómo distribuimos los resultados? ¿Le damos a todos los mismos beneficios y todos los mismos recursos a todos? ¿O le damos más recursos a Messi que mete más goles y hace que ganemos el campeonato, que se vendan más camisetas, que se vendan más billetes para el partido de fútbol y que los derechos de televisión nos paguen más por haber ganado el campeonato? Entonces, el sistema de desempeño tiene que estar muy ligado a la estrategia de la organización. No está separado de la organización. Es una consecuencia de la estrategia y el objetivo de la organización. O sea que de alguna forma el igualitarismo termina no siendo equitativo. Exactamente, pero eso es otra cosa importante, porque muchas veces las cosas que hacemos en recursos humanos están desligadas de la estrategia y de la cultura de la organización. Entonces, cuando nos olvidamos de la estrategia y la cultura de la organización, las intervenciones o las acciones que tomamos en recursos humanos tal vez no son vistas como teniendo mucho valor. ¿Por qué? Porque están desconectadas de la estrategia y de lo que la organización está tratando de hacer. Ya en las últimas preguntas planificadas para hacerte, hay una que está asociada con lo siguiente. En los últimos años se ha desplegado con mucha más vitalidad las ideas relacionadas con los Critical Management Studies, ¿sí? Y dentro de esta línea de pensamiento crítico, también ha caído ahí la performance management como un objeto de crítica por parte de esta línea de pensamiento, conectándolo con el pensamiento de Foucault, el pensamiento del disciplinamiento de la fuerza de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Cómo es tu mirada cuáles son tus ideas acerca de estos puntos de convergencia o de contacto o de lucha entre performance appraisal por un lado y critical management studies por otro?
¿Puedes explicar un poquito más qué quiere decir Critical Management Studies y cómo eso ayuda a que la gente que está en recursos humanos haga su trabajo un poquito mejor? Bueno, ahí me pones en un aprieto, porque siempre que leo artículos de los Critical Management Studies la mirada crítica de la teoría del management, siempre me pregunto justamente eso, es decir, ¿cuánto suma? ¿De cuánto agrega? Es decir, ¿qué pasa si decimos, ok, tienes razón, ¿cuánto agrega a la gestión? O si nos quedamos puramente o meramente en la crítica, ¿no? Eso es un buen punto. A mí la crítica me gusta porque hace preguntas y lleva a mejorar las cosas, pero a mí me gustaría crear un campo que en vez de que se llame Critical Management Studies, que se llama Solution Management Studies. Claro. Que la crítica venga con la solución. Ahora, por supuesto, el tema de Foucault, el tema de poder, el tema de postestructuralismo, de tratar a la gente con dignidad, de tratar a la gente con equidad, con justicia, de no maltratar a la gente, obviamente son principios humanitarios y éticos muy importantes, muy importantes. Pero eso no quita que no midamos el desempeño y que la gente no tenga responsabilidades. Y tampoco quita que la persona que se desempeña mejor reciba más beneficios que la persona que no se desempeña tan bien. Entonces, a mí no me parece que sean incompatibles. A mí no me parecen incompatibles. Pero tenemos que pensar un poco todos estos temas de estructuralismo, de Foucault, están basados, me parece, en una economía que es una economía del siglo XIX o una economía del siglo XX, donde la riqueza, basándonos un poco en la teoría marxista, está basado en quiénes son los dueños de los métodos de producción, quiénes son los dueños de las fábricas y quiénes son los dueños de la línea de ensamblaje. Pero hoy en día la economía, la riqueza que se genera, está basada en una economía de conocimiento, donde los empleados con sus destrezas, sus habilidades, su creatividad, su innovación, generan riqueza. Y si tú eres un empleado, un jugador de fútbol, un artista, o un músico, que tiene un producto que es muy bueno y que el mercado lo quiere mucho, tú sos el dueño de los medios de producción, no el capitalista, digamos. Entonces, me parece un poco Critical Management Studies, a mí me gusta porque como un científico, como un profesor, como un académico, a mí me gusta hacer preguntas. Y nunca está mal hacer preguntas, pero las respuestas también tienen que venir con la solución y no solamente la crítica. Bueno, y ahora estamos arribando a fines de este año prácticamente, quedan unos meses y llegamos al final del 2020, un año posiblemente olvidable en términos económicos y en muchos términos, ¿no? Teniendo en cuenta el tema de la pandemia, ¿no? Y quizás una cuestión, siguiendo esta línea de la performance management, es, digamos, ¿cuánto cambia, cuánto reformula, cuánto nos obliga a repensar la manera de gestionar la performance de nuestros colaboradores el trabajo remoto, la manera de trabajar virtual, digamos, el viejo sistema de la supervisión directa, como decía Mintzberg, posiblemente cae en cuestión cuando la manera de relacionarnos con los equipos de trabajo es diferente. ¿Cómo es tu mirada acerca de esto? También otro tema muy relevante. En este momento hay tres factores que fundamentalmente están afectando la función de recursos humanos por la pandemia. Primero, congelación de salarios, congelación de bonuses, incluso reducciones de salarios. Número dos, lo que te refieres tú, Hugo, que es cómo hacemos el trabajo, trabajar en forma remota. Y número tres, no tenemos que tampoco ignorar el impacto en el estrés y en la ansiedad de la gente. Entonces son tres temas diferentes. Eh, con respecto a la reducción de salario y a los bonuses, muchas empresas están diciendo, ¿para qué tener sistemas de gestión de desempeños? Igual no vamos a dar aumentos de salario, no va a haber bonuses. Y eso es una forma equivocada de ver las cosas, porque justamente si en este momento tenemos una crisis de pandemia donde el desempeño no está claro, la gente trabaja remotamente, es más importante que nunca realmente tener una idea clara y precisa de cómo se está desempeñando la gente. Entonces, por ejemplo, en vez de medir tanto cómo la gente hace el trabajo, porque no lo podemos ver en forma permanente, podemos ver un poco más los resultados. ¿Cuáles son los resultados de lo que está produciendo la gente? En vez de ver cómo la gente hace el trabajo. Además, hay que medir una dimensión diferente de desempeño que no lo medíamos en la época normal, que se llama Adaptive Performance, desempeño adaptativo. Estoy haciendo una traducción, no sé si es, ¿cómo lo dirías tú? Desempeño No, adaptativo. sí, exacto, ¿Qué desempeño quiere adaptativo, decir? sí.
por ejemplo, ¿cuáles son los empleados que aprenden rápidamente, que tienen innovaciones y que manejan emergencias, que manejan crisis, que manejan problemas en forma creativa, que toleran la incertidumbre, que aprenden a hacer nuevas tareas, nuevas tecnologías, que rápidamente aprenden a hacer tecnologías? Entonces, demostrar, por ejemplo, quiénes son los empleados que están demostrando adaptabilidad interpersonal, que rápidamente pueden participar en grupos virtualmente, en una forma más natural. Entonces, todo este tipo de desempeño de adaptabilidad es una nueva dimensión de desempeño que no lo estamos considerando. Otra cosa que tenemos que hacer es, en términos de desempeño, es utilizar la gestión de desempeño para hacer lo que se llama stay interviews. Stay interviews. ¿Qué quiere decir stay interview? Porque nosotros estamos acostumbrados al exit interview. Cuando un empleado se va de la empresa, hacemos una entrevista a ver por qué se fue, qué es lo que pasó. Pero un stay interview es preguntarle especialmente a los que se desempeñan mejor, en base al sistema de desempeño, qué es lo que hace que no te vayas, qué más puedo hacer por ti, necesitas recursos adicionales. Es muy fácil, pero eso, dentro del marco de la gestión de desempeño podemos hacer eso, porque es algo arreglado, algo que se hace, por ejemplo, cada 2 meses, cada 3 meses. Entonces, es otro uso muy importante de la gestión de desempeño. Por eso la gestión de desempeño no la debemos abandonar. Al contrario, la debemos utilizar para que nos dé una ventaja competitiva con otras empresas que están abandonando la gestión de desempeño por motivos equivocados. Bueno, hasta aquí llegamos con la entrevista con Germán Aguinis. Germán, te quiero súper agradecer. Ha sido muy claro, muy generoso fundamentalmente, y las líneas de pensamiento que has planteado disparan formas de reflexión para la gran comunidad de recursos humanos en Argentina, y que también dirigiéndome a ellas les digo que esta ha sido una excelente oportunidad para conocer mucho más a un representante nuestro, argentino, podríamos decir, que está allí dejando bien alto el nombre de nuestra idiosincrasia y de nuestra manera de ver las cosas. Te quiero súper agradecer, Germán, no sé, las últimas palabras quiero pedirte que tú le dediques a la amplia comunidad de recursos humanos en Argentina de cara al Congreso que está viniendo, tus grandes líneas o tus grandes ejes que tú pondrías o propondrías para pensar el 2021-2022. Bueno, Hugo, muchas gracias por la oportunidad de conectarme con mis compatriotas. Y mi última palabra es, cada crisis genera oportunidad. Y en este momento hay una oportunidad única y privilegiada para recursos humanos para demostrar cómo a través del manejo del talento en forma estratégica agregamos un valor que lleva a que nuestra organización tenga una ventaja competitiva. Entonces, no hagamos lo que hacen todas las demás organizaciones. No hagamos un benchmarking study a ver qué están haciendo otras. Lideremos a través de recursos humanos, a través de la creatividad y la innovación, para mostrar que recursos humanos realmente produce un valor estratégico y debe ser valorado en forma acorde. Germán, muchísimas gracias por tu tiempo y disposición. Ya vamos a finalizar esta entrevista y nos vamos a mantener en contacto sin duda para próximos encuentros o próximas cosas que podamos hacer juntos. Muchas gracias, hasta pronto.